Bueno, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a la capacitación del día de hoy, organizada por Tristán Elosei y Doppler. Quien les habla, Ennio Castillo, actualmente desde las oficinas de acá de Doppler. Bueno, les quiero dar la bienvenida a este círculo que vamos a hacer el día de hoy con dos expertos en diferentes temáticas. Vamos a aprender un poco más sobre lo que es el Customer Journey. Vamos a ir bien a fondo con un especialista. Como les comentaba, seguramente lo conocen. Es muy conocido en este ámbito de marketing digital. Para los que no, sepan que es el fundador de Matridiana, la cual es una empresa consultora especializada en estrategia de marketing digital. Ha trabajado en algunas empresas importantes como Movistar TV, ING Direct, Vocento. También ha trabajado en agencias digitales de marketing como eCrossing, Sequoias, Click Marketing. Así que conoce mucho todo lo que es estrategias de marketing digital y nos va a comentar el día de hoy cómo armar nuestro propio Customer Journey. También vamos a tener luego a María Díaz, quien es la Country Manager de Doppler en España. Doppler es una herramienta para poder hacer envíos de email marketing y también hacer automatizaciones en embudos de conversión. Ella nos va a contar un poquito más de eso. Sepan que ya luego pueden entonces comenzar a utilizar y a probar, llevando todo el conocimiento que aprendan el día de hoy y ponerlo en práctica desde la herramienta. Bueno, sin quitarle más tiempo, ya le doy la presentación a Tristán. Ya queremos comenzar a escuchar de tu presentación, Tristán. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación aquí para organizar este webinar. Y bien, como bien decías, os voy a hablar de la construcción, de la definición del Customer Journey desde el punto de vista de la estrategia de marketing, que en definitiva, una vez que tenemos definido este Customer Journey, lo podemos aplicar a casi cualquiera de los canales digitales en los que estemos trabajando, ¿no? Por eso creo que es interesante estar bien atentos a cómo organizarlo, porque luego lo vamos a poder utilizar en muchísimas ocasiones. El Customer Journey es la parte más importante de la metodología de la estrategia de marketing, ¿vale? Porque al final, cuanto mejor vamos, mejor conozcamos a nuestra audiencia, mejor vamos a saberles vender. Es pura lógica, ¿no? ¿A quién vamos a vender mejor que a un amigo? Alguien que sabemos exactamente cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades, cómo funciona, ¿no? ¿Qué es lo que le motiva? Pues si conseguimos aplicar esta lógica clásica y básica a toda nuestra audiencia, a los perfiles más importantes de nuestra audiencia, vamos a tener gran parte del plan de marketing hecho. Yo suelo decir que si hacemos esta parte de la definición del perfil de audiencia barra Customer Journey, tenemos el 40-50% de una estrategia de marketing ya definida. Y bien, ¿qué tenemos que hacer para definir el Customer Journey? Para definir el Customer Journey tenemos que tratar 4 temas. El primero es definir el insight de compra. El segundo, definir el perfil de audiencia, o como también se suele conocer, el buyer persona. En tercer lugar, definir la propuesta de valor. Y en cuarto lugar, para finalizar, definir el Customer Journey, que es, digamos, lo que nos ocupa hoy día, ¿no? Pero metodología o herramienta que no podemos definir si no hemos hecho los 3 pasos anteriores. Bien, pues, ¿qué es el insight de compra? El insight de compra es la raíz de todo, es lo que define la intención de compra de nuestra audiencia. Es algo muy subjetivo y difícil de definir. Y es tan subjetivo y difícil de definir que sabes que lo tienes cuando lo tienes. Es así de subjetivo, ¿no? Y ahora vamos a hablar 3 o 4 diapositivas sobre el tema porque es realmente importante, ¿no? Vamos a ir, ese titular que os he puesto tan enigmático, a descifrarlo y a sacar cómo lo vamos a definir, ¿no? Si nos vamos a definiciones clásicas de diccionarios, ¿no? Pues tenemos que es el acto o el resultado de agarrar o de encontrar la naturaleza oculta de las cosas percibidas de una manera intuitiva. Si lo llevamos al español o al castellano, pues los insights son los aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o actuar de los consumidores que generan oportunidades de nuevos productos.
Es decir, es la motivación de compra que tenemos oculta, ¿no? Es el motivo, yo sé, os lo defino de una forma más sencilla diciendo que es el motivo por el que compro, pero por el que compro tu producto, pero nunca te lo diría. Ese es un insight, llevado de una forma, una explicación sencilla, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque al descubrir la necesidad oculta, eh, realmente, y esa necesidad ser la intención de compra, vamos a eliminar todo lo superfluo, vamos a ir a, a tratar de reforzar ese atributo, esa motivación para animar a esa persona, a ese perfil de audiencia a que compre nuestro producto. Y por lo tanto es lo que nos va a ayudar a obtener mejores resultados. Digamos que esa es la forma de conocer como a un amigo o lo más cercano a un amigo que le sabes qué es lo que le interesa y qué es lo que le motiva para comprar, pero de una forma a distancia y hablando de toda una audiencia, ¿no? Eh, Antes de hablar, de terminar con el concepto del insight y con un ejemplo, diferenciar insight con conclusiones. Parece que en el marketing digital, bueno, utilizamos muchos términos en inglés, la gente crea un término y escribe un libro, lo que suele decir yo en plan de broma, y el término insight se utiliza mucho cuando realmente hablamos de conclusiones. Una conclusión es una decisión que hemos tomado en base a datos. Y como os decía, el insight es algo oculto e inconsciente que nos lleva a comprar. Por tanto, eso de vamos a definir los insights de la campaña, pues en el 95% de los casos estamos hablando de que en base a los datos, qué conclusiones hemos sacado y qué decisiones vamos a tomar. Pero no es un insight, ¿no? Un insight es solo cuando hemos descubierto un aspecto oculto. Y la mejor forma de definirlo antes del ejemplo es esta figura clásica del iceberg, ¿no? Lo que vemos por fuera es lo que la gente hace, lo que la gente dice que hace. Lo que hay por debajo de la línea de flotación, es lo que realmente hacen y lo que está en la base de su motivación es el por qué hacen lo que hacen. Y eso es un insight, ¿no? Si nos vamos a un ejemplo muy fácil, ¿no? Que yo suelo utilizar, si compramos un coche de una primera marca, no sé, pues me ocurre un BMW, un Mercedes, cualquier coche así bueno, eh, y le preguntamos a la persona que lo compró por qué lo compró, pues en la mayor parte de las respuestas va a ser porque es un coche alemán, que es muy seguro, es muy bonito, es muy potente, simplemente porque me dio la gana, etcétera, etcétera. Pero, y repito que es un insight muy básico, la gran mayoría no te reconocerá que lo compra porque teniendo un Mercedes, un BMW, un coche de alta gama, tiene una mejor reputación. Desde de puertas afuera es percibido como una, y entre comillas 20 veces, como una mejor persona, ¿no? Como más importante, ¿no? Pues ese insight tan sencillo, si tratamos de investigar y de sacarlo de cada uno de nuestras empresas y de los productos y damos con esa razón, y como cierre de esta parte, ese motivo por el que te compro, pero nunca te lo diría, cuando llegamos a ese motivo y somos capaces de transmitirlo en nuestras campañas, en unos casos, si es muy evidente, de una forma literal, de una forma obvia, y en otros casos, a lo mejor como este de los coches de primera gama, de una forma muy sutil, estamos apelando, ¿no? Estamos llamando a ese motivo principal, ese motivo por el que finalmente va a realizar la compra. Con lo cual, tenemos la llave, ¿no? Tenemos la posibilidad de accionar las ventas. Bien, este es el paso número uno. El paso número dos es definir el perfil de audiencia o el buyer persona. Esto es un tema ya muy clásico, ¿no? Ya hablamos los targets clásicos del marketing, ¿no? Que hablábamos de clases sociodemográficas, edad y tal, hay datos más estadísticos, pues hemos pasado a una descripción de ese perfil de audiencia muchísimo más evolucionada. Y además podemos completar la información sobre ese perfil de audiencia en base a datos objetivos, porque hemos conseguido sacarlos de multitud de fuentes digitales, o bien, si no tenemos esa información, lo podemos tratar inferior, ¿no? Pero a día de hoy tenemos un montón de herramientas que nos permiten completar esta información que os voy a comentar con datos mucho más ciertos y reales, ¿no? Y bien, el buyer persona que es, pues por resumirlo muy mucho, es
un documento que recoge todas aquellas preguntas que nos gustaría hacer a nuestra audiencia. Ese es un buyer persona y contestadas en una sola hoja. Estos son los campos que yo utilizo a día de hoy. De hecho, hace un par de horas estaba con un cliente trabajando en la definición de un perfil de audiencia y trabajo sobre esta misma base. Obviamente, en función del tipo de empresa, producto, etcétera, etcétera, pues habrá algunos campos que nos interesen más o menos y deberemos de modificar esta plantilla, ¿no? En la parte de la izquierda tenemos todo lo relativo a la descripción de esa persona, ¿no? Lo que sustituye al perfil sociodemográfico que se realizaba antes. Ese perfil sociodemográfico queda reducido a la parte de arriba del nombre, ¿no? Con las variables sociodemográficas. Vamos a ponerle a este perfil un nombre, vamos a elegir una foto, porque nada más objetivo y a la vez subjetivo es el ver una foto de esa persona que tú crees que es tu perfil de audiencia y ser capaz de intuir cuáles son las cosas que le interesan o no le interesan, cuál es su perfil, cómo se comporta. Es increíble, va a hacer la prueba, busquéis una foto y cuando encontréis la foto de ese cliente que coincide con vuestro cliente tipo, vais a saber perfectamente cuál es y os va a servir de muchísima ayuda. Además de lo tópico o de lo más tradicional de lo sociodemográfico y la foto, vamos a describir cuál es su perfil personal y profesional, vamos a describir cuáles son sus hábitos de compra, cuáles son sus intereses, cómo utiliza Internet, el móvil, las redes sociales. ¿Y todo esto para qué? Porque necesitamos conocerle mejor, conocerle como persona o profesional en función del producto que estemos tratando, cuáles son sus hábitos de compra para saber cómo asemejarnos nuestro proceso de compra y sus intereses y uso de Internet y móvil y redes sociales para saber dónde encontrarle cuando vayamos a hacer campañas de pago o cuando vayamos a generar contenidos o utilizar redes sociales. Y en la parte de la derecha lo que tenemos es lo relacionado con la empresa. Y es qué objetivo tiene esa persona que está buscando. Y aquí hablamos del insight de compra, ¿no? y de los frenos, o que es lo que le lleva a comprar pero nunca nos diría y cuál es aquello que le llevaría a decir, oye, hasta aquí hemos llegado y no voy a comprar este producto. Y luego, para nosotros a nivel estratégico deberíamos definir los objetivos que vamos a poner por fase. Y vamos a ver qué queremos hacer en la fase de conocimiento cuando lanzamos el producto, qué queremos que haga en la fase de consideración, en la fase de acción y en la fase de fidelización. En la de acción es obvio, que es la compra, pero en la fase de consideración y conocimiento y fidelización, pues deberemos de definir esas macro y micro conversiones, que son esos 8 objetivos medibles, esas configuraciones de coches, registros en newsletters, visionado de las fotos del hotel, acciones que objetivamente nos hablan de que la persona tiene un interés más allá que la pura curiosidad de una navegación sin clics. Y con este documento completo deberemos de imprimirlo, ponerlo en el despacho, ponerlo en la sala de reuniones y tenerlo presente para cuando vayamos a hacer nuestras campañas, porque es el que nos va a servir obviamente para saber toda esta información, pero como de filtro, como de preguntas al aire que vamos a hacer para saber si realmente ese contenido, esa campaña, eso que estamos presentando, encajaría o no con esta persona. Para realizar este tipo de perfiles, lo podéis hacer con PowerPoint, con mis claras dotes horribles de PowerPoint tan básicas, o bien utilizar herramientas como esta, como extensio.com. Tenéis ahí a la izquierda de la imagen, tenéis la URL, que os permite hacer estos buyer persona de una forma más atractiva y tiene diferentes plantillas y entiendo que, bueno, que en cuanto quieres personalizar, pues ya entra en la parte de pago, ¿no? Pero para empezar y hacer las primeras pruebas, pues estaba más que suficiente. Bien, acá terminamos el segundo punto, ya hemos hablado de Insight, hemos hablado del buyer persona y ahora vamos a hablar de la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Pues aquí lo que hacemos es enfrentar la oferta con la demanda. Enfrentamos lo que necesita nuestra audiencia con lo que le ofrecemos nosotros y tratamos de ver cómo eliminar esos frenos de compra y potenciar esas motivaciones, esa sensación de logros, ¿no? Para ello utilizo el esquema de strategizer.com, no sé si conocéis, de Alex Ostenwalder, que es austriaco y soy incapaz de pronunciar bien su apellido, pero tenéis aquí a la izquierda la URL de su web. Este esquema que, bueno, yo me he permitido traducirlo y adaptarlo un poco a mis necesidades, ¿no? Y si os fijáis, en la parte de la derecha está
lo que el cliente quiere y en la parte de la izquierda lo que nosotros le ofrecemos. En esa parte de la derecha empezamos por la derecha del todo por los trabajos que el cliente necesita, las tareas o los trabajos que el cliente va a realizar, tanto a nivel funcional, alquilar una casa, tanto a nivel como emocional, yo qué sé, tener éxito, pongo ejemplos diferentes, tanto a nivel social, tener reconocimiento, bueno, esas cosas que el cliente quiere conseguir a través de nuestro producto, de la parte funcional, de la parte social o la parte emocional. Y como contraposición, en el otro lado del esquema, en la parte del mapa de valor, tenemos los productos y servicios que nosotros ofrecemos para conseguir, para hacer que cumpla con esos trabajos de cliente, con esas tareas que busca. Y no solo a nivel de productos, sino a nivel emocional y social, cómo somos capaces de potenciar eso que esa persona está buscando. Y luego, volviendo otra vez en la parte de la derecha, en la parte de logros, vamos a mirar qué es los resultados o beneficios que quieren obtener de esa compra. Y como contraposición de eso, vamos a ver qué herramientas, qué servicios, qué funcionalidades tenemos nosotros a su disposición para potenciar esa sensación de logro de nuestra audiencia. Y en la parte inferior tenemos lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Cuáles son sus frustraciones y de qué manera vamos nosotros a aliviar esas frustraciones? ¿De qué manera solucionamos esos problemas que pueden tener, esas dudas, esas barreras que le impiden realizar la compra? Cuando tenemos definido estas dos cosas, realmente sale a relucir aquello que es más importante para nuestra audiencia y es lo que nos dice cómo debemos de componer nuestra oferta para esa persona, para ese perfil de audiencia y cómo debemos presentar nuestros contenidos, nuestros productos, etcétera, etcétera, para resaltar aquellas aportaciones de valor más importantes para ellos. Yo suelo decir para que el marketing, para que una estrategia de marketing tenga éxito, tenemos que ser relevantes, ¿no? Lo he llamado no sé si alguno más, me imagino que sí, lo habrá llamado así, pero lo he llamado como el marketing de relevancia. En cualquiera de las comunicaciones que nosotros hagamos con nuestra audiencia, tenemos que ser capaces de ser relevantes. Da igual que estemos dando a conocer un producto, ayudando a que consideren la compra, buscando conversiones o tratando de fidelizar a nuestra audiencia. Con toda esta dispersión de canales, tanto online como offline, la cantidad de impactos que recibimos y todos los canales que utilizamos para recopilar información, si por temor a tener bajo volumen y por tanto un impacto menor vamos a un alcance más genérico o pues ya que estamos hablando con Doppler, no segmentamos bien nuestros datos y decimos, oye, pues es que nos quedamos con pocos suscriptores. Entonces, no sé qué hacemos. Sí, por supuesto, ampliamos el alcance, pero disminuimos dramáticamente la relevancia del mensaje para esa persona, sea en cualquiera de las fases del proceso de decisión de compra. Entonces, ¿qué ocurre? Que el buscar la relevancia es más complicado, es más trabajoso. Hay que segmentar la base de datos en 5 y hacer 5 emails diferentes. Y hay que hacer 5 contenidos diferentes y las campañas segmentarlas, por ejemplo, de display, segmentarlas en no sé cuántos portales y no sé cuántas creatividades. Sí, claro, es más trabajo, pero los resultados son infinitamente mejores, ¿no? Pues digamos que todo ese concepto llevado a este esquema nos va a resaltar qué es eso que tenemos que tener más en cuenta y, y comunicar a esa audiencia en cada una de las fases para que por medio de la buena elección de canales y de la segmentación consigamos que se haga esa magia del mensaje de valor para la audiencia adecuada y que se produzca esa magia, ¿no? Y ese interés y esos clics transformados en visitas, en consideración, en compras o en lo que sea, ¿no? Y bien, una vez que hemos definido el punto 1, insights, el punto número 2, buyer persona, punto número 3, propuesta de valor, vamos a terminar en el customer journey. El customer journey es la descripción, a nivel genérico, es la descripción de los pasos que da nuestra audiencia durante el proceso de decisión de compra. Eso es un customer journey. Que a nivel de email marketing, obviamente, podemos llevar ese customer journey a una serie de embudos, una serie de emails y automatizaciones, pero a nivel conceptual es lo que os cuento, ¿no? Es la descripción de ese proceso de decisión de compra
y la definición de los puntos de contacto más adecuados para hablar a esa persona en cada una de las fases de la decisión de compra. Y este proceso, bueno, si buscáis en Google Customer Journey y vais a imágenes, tenéis N versiones, ¿no? de cómo lo hacen las diferentes personas. Mi forma de hacerlo, ¿cómo lo veo yo? Yo además de Customer Journey lo utilizo como un resumen de todo lo importante de cada uno de los perfiles de mi audiencia. Y por eso en la parte de arriba pongo el nombre del perfil, pues perfil joven, y luego ya le pongo a la derecha el nombre que le ha asignado a su perfil de audiencia, un resumen de ese perfil de audiencia, el principal argumento de la propuesta de valor, la foto definida y en la parte de abajo, a la izquierda, ese freno de compra y a la derecha, el intent, ¿no? Esa motivación, el motivo por el que los compraría, pero no nos lo dice. Digamos que tenemos todo lo más importante de los 3 puntos anteriormente definidos. Y en el centro está lo que es realmente el Customer Journey. El Customer Journey, pues lo que vamos a hacer es obviamente, analizar cuáles son las fases del proceso de compra en nuestro caso. Este es un proceso de compra genérico, pero hay procesos de compra más complicados, procesos de compra B2B, donde hay más fases o menos fases y, bueno, eso lo tendremos que adaptar a nuestra situación. En los casos de venta profesional de B2B, además, antes de empezar a hablar de Customer Journey, vamos a describir la situación, o sea, qué ocurre en cada una de estas fases, porque ocurre muchas veces que no está muy claro cuál es el paso entre una de las fases y la otra, ¿no? Entonces, en esas situaciones de B2B, más de negocio contra negocio, es conveniente hacer esa descripción mínima de qué ocurre en cada una de las fases. Y a partir de ahí, lo que vamos a describir es qué es lo que este perfil de audiencia en concreto hace en cada una de estas fases. ¿Qué ocurre cuando esta persona no está buscando eh, contratar la herramienta de email marketing de Doppler? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué situación se encuentra? ¿Qué ocurre cuando está, bueno, pues digamos, llevo 20 minutos, me da tiempo a hacer un ejemplo así un poco en tiempo real. Una persona que aún no ha contratado Doppler, a lo mejor está, o bien está en una empresa, y vamos a tomar un ejemplo de un blog, porque es lo más fácil, a lo mejor ha empezado su blog y está empezando a escribir, está empezando a enterarse de cómo funcionan las cosas. Cuando está en la etapa de búsqueda, su blog ya ha empezado a tomar forma, ya tiene cierta audiencia y ha empezado a generar una base de datos y quiere explotarla. Eh, una vez que en ese momento se pone a buscar diferentes opciones de cómo explotar esa base de datos. Y ahí pasa la fase de consideración donde empieza a buscar en redes sociales, en post, en otros blogs, hablando con otros blogueros, cuáles son las herramientas más importantes o más útiles para su necesidad. Realiza la contratación, utiliza el producto y si la utilización del producto ha estado cómodo, pues va a recomendar el producto, incluso va a utilizar mayores funcionalidades de ese producto, de la herramienta de Doppler, pues, para hacer sus embudos, va a hacer N cosas para mejorar sus resultados. Pues eso, que me acabo de inventar sobre la marcha, bien estudiado y bien definido, lo aplicamos a nuestra empresa. Y a partir de aquí vemos, en función de lo que hace en cada una de esas fases, de qué manera nosotros, como empresa, podemos influir para que esta persona pase a la siguiente fase. Oye, si no hay necesidad y ya ha empezado con el blog, ¿cómo podemos decirle que empiece a buscar una herramienta de email marketing? Porque tiene que tratar de generar la base de datos con una estructura potente y bien hecha desde el principio y una serie de argumentos que le ayuden a tomar la decisión de empezar con la herramienta desde el minuto cero. Y cuando está en la búsqueda, pues vamos viendo qué argumentos vamos a utilizar en cada fase para ayudarle a pasar a la siguiente. Y en la parte de inferior vamos a pensar cuáles son los medios que utiliza en cada uno de esos momentos y de qué manera los utiliza. ¿Vale? Cuando no hay necesidad, cuando está buscando, qué canales suele visitar y cuando está buscando, qué cosas suele buscar. Y de esta forma, obviamente estos datos los podemos sacar, los podemos deducir o los podemos sacar de estudios, de encuestas, de algo de analytics de nuestra página web, pues tomar datos de aquí y de allá. Yo siempre digo que si no tenemos fuentes fiables, es mejor inferir esta información, tratar de sacarla preguntando a usuarios cercanos o a gente que nos tiene confianza, que no contar con este perfil con este Customer Journey. Porque como veis, es una herramienta muy, muy útil que evidentemente
deberemos de evolucionar según pase el tiempo y según tengamos la información más adecuada. Obviamente, si tenemos la información de Analytics de cuáles son los diferentes canales que utiliza hasta la conversión, mm, y esos somos capaces de llevarlo a Customer Journey, pues oye, mejor que mejor. Obviamente, vamos a hacerlo de una manera muchísimo más efectiva, ¿no? Pero imaginaos que o no tenemos Analytics o nuestro Analytics todavía está muy pobre y no tenemos información. Es mucho mejor que en base a preguntas a gente cercana, incluso que lo inferamos nosotros mismos, supongamos qué canales y qué hace y cómo influirle, de forma que eh, tengamos una idea, un primer acercamiento a cómo llegar a este perfil de audiencia. Y un tema importante antes de terminar es que cuando estamos hablando de tomas de decisión, hablo fundamentalmente en B2B, pero también en aquellas tomas de decisión más complicadas, más complejas, como a lo mejor la compra de una casa o el traslado de una familia a otro país o cosas que intervengan más de un decisor, deberemos de aplicar este esquema a los diferentes perfiles. Digamos que habría una guía global de cada una de las fases y hablaríamos de cada uno de los perfiles en las fases que intervenga. Es decir, si en la fase de búsqueda interviene el perfil 1 y en la de búsqueda y la consideración, pues hablamos qué hace ese perfil 1 en las fases de búsqueda y consideración. Si a partir de aquí la compra la hace una segunda persona o entidad, mmm, hablaremos de qué hace, cómo podemos influir y qué medios usa ese perfil 2 en la fase de compra. Y lo mismo en la fase de fidelización, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, etcétera, etcétera, porque habrá procesos de compra que tengan más fases, ¿no? Y de esta forma tenemos nuestro proceso de compra de nuestra empresa y cada uno de los perfiles que van a entrar en juego en cada una de las fases, para que sepamos qué comunicar a qué persona por qué canal, ¿no? Espero que esta parte haya quedado clara, que este cierre haya quedado clara. De todas maneras, tenemos al final de la charla unos minutos para hacer preguntas. Acá os dejo mi usuario de Twitter y la URL de mi blog por si queréis hacer preguntas más allá de lo que hemos visto en el webinar. Así que nada, cedo la palabra a María para que continúe continúe con el webinar y empiece su exposición. Muchas gracias. Genial. Gracias por la presentación, Tristán. Muy interesante. Nos encantaría poder ver, digamos, en tiempo real cómo se arma todo ese, ese Customer Claro. Journey. Pero bueno, claro, por temas de tiempo no es posible. Los invito a todos a que también puedan entrar al blog de Tristán, que es ese que ven en pantalla, tristaneloci.com, donde van a conseguir mucho contenido interesante para que puedan ampliar sobre estas ideas y además también aprender un poco más de otras áreas del marketing digital. Los invito, es muy recomendado. Eh, Así que bueno, vayan dejando las preguntas. Ya tengo un par de preguntas que nos han hecho para hacerte luego de la exposición de María. Así que vamos ahora a darle paso para que ella pueda comenzar con la parte de cómo llevar dentro del Customer Journey en la parte de lo que es el email marketing. Perfecto. Yo pongo en silencio el micrófono y ya me avisáis para cuando empecemos con intervenciones. Perfecto. Hola, María, ¿nos escuchas? Sí, los escuchan, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bien, ¿y ven la pantalla? Sí, la estamos viendo. Genial. Bueno, mi turno entonces. Me encantó la presentación de Tristán. Me gustó también porque lo bajó mucho a la realidad, que a veces es lo que más nos cuesta, ¿no? Más allá de que entendamos el concepto, está bueno ver cómo lo hace él en su día a día. Bueno, vamos a empezar con mi presentación entonces. Por si alguno recién se suma, yo soy María Díaz y soy Country Manager en Doppler Email Marketing. Siempre dejo mis datos de contacto también por si les surge alguna duda que por ahí hoy se les pase y se acuerden más tarde y quieren contactarme. Les dejo mi Twitter y mi email personal. Y si les van surgiendo dudas ahora, ya saben, lo pueden consultar acá en el chat o por Twitter y los vamos respondiendo cuando terminemos las presentaciones. En mi caso, lo que les voy a hablar es de cómo optimizar el Customer Journey con Email Automation. Como decía Tristán sobre la última etapa que él hablaba de Customer Journey, bueno, tenemos un montón de herramientas para ir optimizando y hacer que la mayor cantidad de gente llegue a convertirse en clientes recurrentes de la marca, ¿no?
El email automation en este sentido es una herramienta invaluable y ahora vamos a aprender más o menos en qué nos puede ayudar y cómo podemos llevar a la práctica una estrategia para cumplir este objetivo. ¿Qué es un Customer Journey? Tristán ya lo explicó y muy bien. Es el camino que transita el potencial cliente desde que descubre la necesidad hasta que compra o se convierte en un consumidor recurrente. Van a ver que yo siempre voy a hacer hincapié en que intentemos no solo llegar a que nuestros potenciales clientes compren, sino que es muy importante que logremos fidelizarlos y convertirlos en consumidores recurrentes, porque ¿qué pasa con los consumidores recurrentes? Es mucho más fácil hacerle una venta a alguien que ya nos compró, que ya confía en nosotros, que ya conoce nuestros productos y demás, que a alguien que todavía no. Entonces vamos a dedicar mucho menos esfuerzo y vamos a obtener mayores ingresos, porque a su vez un cliente que ya nos compró, es posible que en su segunda o tercera compra gaste también más dinero. Entonces el objetivo siempre va a ser conseguir consumidores recurrentes. Esta es otro Customer Journey, como recién comentaba Tristán, en el que hay un primer momento de conciencia. Lo paso rápido porque ya él lo explicó bastante bien, o sea, muy bien, aunque hay algunas cosas diferentes, pero que me quiero detener. Hay un primer momento de toma de conciencia, que eso puede ser algo natural que le surja a la persona, o puede ser que nosotros como marca motivemos la generación de un deseo determinado. Por ejemplo, podría ser que a una persona le da hambre, entonces tiene la necesidad de saciar esa necesidad. O puede ser que nosotros como marca hagamos que le surja un deseo determinado de consumir un producto, que generalmente son cosas menos naturales, por supuesto, objetos de consumo y demás. Una vez que surge esa necesidad, necesitamos, cuando empieza la etapa de consideración, en que, bueno, esa persona va a empezar a averiguar cómo puede saciar esa necesidad o ese deseo, necesitamos que nos encuentre a nosotros. Entonces, ahí va a haber también una estrategia por parte nuestra para tratar de ser la opción más visible para esos potenciales clientes. Luego va a venir la instancia de compra, en la que nuestro rol va a ser convencer a esos potenciales clientes de compren nuestra marca y no otra, porque esa persona ya averiguó, ya sabe cómo puede solucionar esa necesidad que se le instaló, pero bueno, va a haber otras marcas también ahí en disputa, y lo que tenemos que lograr acá es que se decida por la nuestra. Después viene esta etapa que hablábamos de recién, de retención, es decir, de convertir ese cliente en cliente recurrente, que nos vuelva a elegir para la segunda compra. Y por último, una etapa de recomendación, que lo que queremos es que enamorar a ese cliente para que nos empiece a recomendar, digamos, una etapa de evangelización, porque, bueno, los marketers sabemos que la mejor publicidad que podemos tener de nuestra marca es el boca en boca, ¿no? No es lo mismo si nosotros vemos una publicidad en la que una marca nos quiere vender algo y nos quiere persuadir de que ese producto es el mejor, que si nos lo dice un amigo, ¿no? Si un amigo nos dice, no, yo te recomiendo este producto porque a mí me dio buen resultado, los resultados van a ser muchísimo mejores. Entonces, esto es todo el Customer Journey que queremos atravesar y cómo el email nos puede ayudar en ese sentido. Bueno, el content marketing va a ser fundamental para atravesar cada una de esas instancias. Vamos a tener, lo que primero vamos a querer es generar tráfico en nuestro sitio o en nuestro blog, ¿no? Para que la gente nos conozca. Entonces, en esta primera instancia, lo que vamos a hacer seguramente va a ser crear, por ejemplo, posts relacionados con nuestro producto. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo que había usado Tristán de una herramienta de email marketing. Nosotros tenemos que pensar, ¿qué se puede estar preguntando una persona que tiene esta necesidad? Por ejemplo, se va a preguntar, puede ser una persona que quiera vender más en su negocio, entonces va a buscar en Google, por ejemplo, cómo puedo vender más de este producto, cómo puedo vender más de este producto, por ejemplo, o qué herramientas me pueden ayudar a vender más, o bueno, ese tipo de preguntas. Y lo que nosotros vamos a hacer como marca es escribir contenidos para nuestro blog orientados a dar respuesta a esas preguntas. También podemos escribir como autores invitados en otros blogs que también tenga buena autoridad. Por supuesto que nos tenemos que fijar que no sean competencia nuestra, pero que sí apunten al mismo target. Podemos también utilizar anuncios pagos,
ya sea en Google o en redes sociales y demás. Cualquier estrategia que nos ayude a generar mucho tráfico de calidad. Es importante también tener en cuenta esto, que sea tráfico que después vayamos a poder convertir en clientes, que nos interese, para no desperdiciar recursos. Una vez que tenemos mucho tráfico en nuestro blog o en nuestro sitio, lo que necesitamos es convertirlos en leads para dar comienzo a nuestra estrategia de email marketing, ¿no? Esta etapa se llama top of the funnel, se la suele llamar. ¿Y qué estrategia podemos llevar adelante para cumplir este objetivo? Bueno, los lead magnets es una estrategia que hoy en día se está utilizando muchísimo y da mucho resultado, que se trata de, por ejemplo, si yo logré que un usuario se acerque a mi sitio o a mi blog para leer contenido sobre las mejores herramientas para llevar adelante la estrategia de email marketing, le puedo ofrecer un recurso descargable que toque este tema mucho más en profundidad. Por ejemplo, cómo llevar adelante una estrategia de email marketing perfecta, o bueno, más contenidos. Puede ser un ebook, puede ser un white paper, puede ser una infografía, un checklist, cualquier cosa que tenga el valor suficiente para esa persona como para que a cambio nos dé sus datos, su email en este caso, que es lo que vamos a necesitar nosotros. Una vez que nos deja su email, ya empieza una etapa que llamamos middle of the funnel, en la que lo que queremos hacer es cultivar, digamos, a esos suscriptores, es generar confianza, fidelizarlos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Otorgándoles valor. Durante toda esta etapa, todavía ni pretendemos venderles, solamente queremos darles valor para generar un vínculo sólido entre la marca y esos suscriptores. Entonces, durante esta etapa podemos invitarlos a eventos, a webinars gratuitos, ofrecerles más contenidos como estos que mencionábamos de los ebooks. Bueno, nosotros cada vez vamos a estar conociendo más, cada vez vamos a tener más información acerca de estos suscriptores y les vamos a poder ofrecer información mucho más relevante, es lo que decía Tristán hoy, el marketing de relevancia, como lo llamaba él. Lo que necesitamos es otorgar a cada suscriptor específicamente lo que ese suscriptor necesita, que va a ser diferente para todos. Bueno, cada vez vamos a tener más información para ofrecerles información relevante. Y una vez que atravesamos esta etapa, llegamos a lo que llamamos el bottom of the funnel, que acá sí ya tenemos suscriptores lo suficientemente maduros como para convertirlos en clientes. Y entonces acá sí acá podemos empezar a ofrecer alguna acción promocional, invitarlos a hacer una primera compra. Acá necesitamos que esa persona que está por comprar se decida por nuestra marca, así que les vamos a ofrecer muchos beneficios, 2x1, envíos gratuitos, bueno, depende de cada rubro lo que está a nuestro alcance. Bueno, el tema es que todo esto se puede automatizar, ¿no? Los funnels de conversión automatizados, eso que veíamos hoy era un funnel de conversión, ¿verdad? Era un embudo de conversión. Es una oportunidad que tenemos para gestionar y automatizar los procesos de conversión, registrando y explotando todos los puntos de contacto del Customer Journey. Es decir, todas estas instancias por las que recién mencionábamos se pueden automatizar y optimizar de esta manera, ¿no? Entonces nosotros después vamos a poder dedicar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos y nuestras herramientas a otras acciones de marketing. A todos les pasará que cada vez tenemos menos tiempo para desarrollar todas las tareas que tenemos que hacer. Entonces, si todo este funnel de conversión lo podemos automatizar, bueno, vamos a tener resultados mucho mejores y vamos a poder optimizar también nuestros tiempos. Ahora, empecemos. ¿Qué es el email automation? El email automation es una campaña o una serie de campañas, porque muchas veces lo que armamos es un flow, ya después vamos a ver algunos ejemplos de cómo podrían ser estos flows, que se configura una vez y se dispara automáticamente cuando una persona cumple un goal sería un objetivo y genera un trigger. Por ejemplo, una campaña muy sencilla de automatización sería una persona cumpleaños, ese sería el goal, que se llegó a una fecha determinada, se genera un trigger que es que se dispara una campaña saludando a esa persona por el cumpleaños. Lo que pasa es que después, obviamente, se puede complejizar más, pero para que entendamos más o menos cómo funciona, es así. Son campañas que se configuran una vez y se disparan permanentemente cada vez que algún suscriptor cumple con ese goal.
Esto nos permite mantener comunicaciones uno a uno con nuestros suscriptores. Lo que venimos haciendo mucho hincapié, tanto Tristán como yo, es en que tratemos de personalizar mucho nuestros contenidos según lo que requiere cada suscriptor, que va a ser diferente según el tipo de buyer persona que sea, según los intereses que tengan, según en qué etapa del Customer Journey esté. Como decimos hoy, no le vamos a enviar el mismo contenido a alguien que recién conoce nuestra marca que a un cliente recurrente, que ya nos conoce, que ya nos compró, que nosotros también ya sabemos qué tipo de productos compra, cuánto suele gastar en cada compra. Toda esa información la tenemos que utilizar para hacer comunicaciones lo más personalizadas posibles. Y además, el email automation nos sirve para hacer envíos en el momento justo a la persona indicada con el contenido que realmente le interesa. ¿Todo esto en qué se traduce? En mayores conversiones, que es lo que vamos a buscar a lo largo de todo el Customer Journey. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del email automation? Podemos segmentar muchísimo mejor. Podemos segmentar casi uno a uno en base a todos estos criterios que mencioné y otros que no mencioné, digamos, los intereses, el comportamiento en campañas anteriores, los datos demográficos, muchísimas cosas más. Tenemos comunicaciones uno a uno mediante una herramienta muy efectiva. Como sabemos, el email marketing, no hablando ya de email automation, sino solo de email marketing, es una herramienta muy efectiva a la hora de fidelizar y de generar conversiones. Piensen que en email marketing, por cada dólar que invertimos, podemos obtener hasta $40 de retorno. Esto es por todas las funcionalidades que pone a disposición, tanto para personalizar como para segmentar, para elegir días y horarios, para poder analizar reportes y demás. Y además porque estamos llegando a la bandeja de entrada de una persona que ya sabemos que cuántas veces por día revisamos nuestros emails, ¿no? No sé, 20 veces. Entonces ya la herramienta de por sí es muy efectiva, y si encima logramos automatizar para enviar comunicaciones uno a uno, esto se potencia. Podemos fidelizar con mensajes personalizados en el momento adecuado, mejorar el ROI de cada envío. El ROI es el retorno de inversión. ¿Por qué? Porque no solo vamos a generar más ingresos por todas estas virtudes, digamos, por la segmentación y porque vamos a estar ofreciendo siempre el contenido relevante para esa persona, sino que vamos a reducir muchísimo los costos. Porque ustedes imagínense si nosotros tuviésemos que dedicar nosotros o una persona de nuestro equipo días a analizar, por ejemplo, cuándo cumple años cada suscriptor que tenemos en nuestra base de datos, armar una campaña, enviarla, analizar los reportes de cada una de esas campañas que enviamos a cada suscriptor. O sea, creo que sería hasta inviable. Entonces acá es una maquinaria que va funcionando sola, fidelizando y generando conversiones. Ahorramos tiempo, esfuerzo y dinero, además de que refuerza la imagen de marca, ¿no? Nosotros siempre tenemos que buscar estar presentes en la mente de nuestros suscriptores para que cuando a esa persona se le despierte la necesidad o el deseo de realizar una compra, seamos su primera opción. Entonces el email automation nos ayuda a estar siempre presentes, ¿no? Porque por ahí, si lo tenemos que hacer de forma manual, algunas campañas se nos pasan, no vamos a estar tan presentes como si podemos automatizar y asegurarnos de que ante cada objetivo, digamos, le llega automáticamente un email. Entonces, ¿qué tipos de campañas de email automation tenemos? Tenemos automation por RSS, que nos sirve más que nada cuando tenemos un blog y queremos hacerle llegar a todos los suscriptores que tenemos en esa lista una actualización con los últimos posts del blog. Entonces, configuramos, por ejemplo, que cada 15 días o cada 30 días, con la frecuencia que nosotros alimentemos ese blog, le llegue a toda esa lista una actualización con los últimos posts. También tenemos automatización de bienvenida, que son los tan conocidos welcome emails, ¿no? Por ejemplo, una persona se suscribe a un newsletter o se suscribe para recibir nuestras campañas promocionales o lo que fuera. Tenemos que asegurarnos que automáticamente a cada uno de esos suscriptores les llegue un mensaje de bienvenida, bien personalizado, por ejemplo, hola Juan, muchas gracias por sumarte a esta comunidad, le contamos cuáles van a ser los beneficios de ser parte de esta comunidad, cómo funciona, cada cuánto va a recibir emails, bueno, toda la información que nosotros querramos ofrecerle porque pensemos que le va a ser de importancia. Y también puede ser un flow, como decíamos hoy.
puede ser o un email o una serie de emails, y dejar automatizado para que después de este email, a los 3 días, le llegue otro email. Después vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos bien, otorgándole otro email con algún contenido de valor o lo que fuera. Tenemos automatizaciones por fechas programadas. El ejemplo que puse hoy del cumpleaños sería una automatización por fecha programada. Entonces, puede ser, por ejemplo, también que querramos saludar a nuestros suscriptores cuando se cumple el aniversario como clientes de nuestra marca. Entonces, cada vez que se llegue a ese goal, digamos, se va a disparar un email. O incluso también, por ejemplo, si tenemos que hacerle llegar a nuestros suscriptores una factura o un aviso o lo que fuera en un día determinado del mes, también vamos a utilizar este tipo de automatización. Y depende de cómo la utilicemos, nos va a servir para fidelizar, para enviar notificaciones importantes, para posicionar la marca y demás. Y luego tenemos las automatizaciones por comportamiento, que estas van a ser las más importantes, me parece a mí, para ayudar a esos usuarios a cumplir con todo el funnel de conversión que mencionábamos al principio. Tenemos automatizaciones por comportamiento en campañas anteriores y automatizaciones por comportamiento en sitio. Por comportamiento en campañas anteriores, igual ahora vamos a ver un ejemplo, sería yo envío un email y depende lo que suceda por parte del suscriptor, si abrió o no abrió el email, si hizo clic o no hizo clic, en qué link hizo clic y demás, vamos automatizando acciones. Por ejemplo, enviar otro email o pasarlo a determinada lista o lo que fuera. Y por comportamiento en sitio, lo que voy a tener en cuenta es el comportamiento de su usuario en nuestro sitio o en nuestro blog. Por ejemplo, si una persona, si nosotros tenemos un e-commerce, por ejemplo, y una persona se detiene determinado tiempo en la sección de venta de camisetas, podemos hacer que les llegue un email automático con un descuento en ese producto. Entonces, como ven, esto nos ayuda más que nada a estar otorgando siempre contenido sobre lo que le es relevante a esa persona. Yo a esa persona, ¿para qué le voy a enviar un descuento en pantalones si ya sé que lo que le interesa son las camisetas? Vamos con algunos ejemplos para que se clarifique un poco y bajarlo a la realidad. Este es un flow muy, muy sencillo, que lo hice en Doppler para que puedan ver más o menos cómo funciona, de una etapa MOFU, ¿no? Middle of the Funnel, que lo que buscábamos era generar confianza y otorgar valor antes de hacer un intento de venta. Entonces, este flow comienza cuando una persona ingresa a la lista a través de un lead magnet. Entonces, automáticamente le va a llegar el ebook que había solicitado. Ahí esperamos 5 días y lo invitamos, por ejemplo, a un webinar gratuito. Y esperamos 5 días más y le podemos hacer llegar, por ejemplo, un contenido descargable o la invitación a un evento o lo que fuera. Así más o menos podría ser. También se podría complejizar bastante más, porque no solo podemos poner acciones de esperar o de enviar mails, sino, como decía hoy, pasarlo a determinada lista, o si no abrió el email, agregar otro paso, si hizo clic en determinado link, agregar otro paso. Pero bueno, como ven, acá no intentamos venderle en ningún momento. Durante toda esta primera etapa, lo único que yo hago es generarle valor para que esa persona, digamos, para generarle confianza a esa persona. Después sí viene la etapa de bottom of the funnel, en el que lo que queremos es motivar la conversión. Acá ya tenemos un cliente súper maduro para la compra, ya sabe qué es lo que quiere, ya conoce todas las marcas, ya nos convertimos probablemente en un referente para ese posible cliente en este rubro. Entonces decimos, bueno, ahora sí, podemos ir directamente a intentar venderle. Y le enviamos un email promocional para su primera compra. Que si tiene algún beneficio, estaría buenísimo, como un 2x1, un descuento, lo que fuera. Entonces ahí, ¿está interesado en el producto? Esto sería, hizo clic en el link que le envié. Si hizo clic, ok, esperamos 15 días, o en realidad un poco menos, y le podemos enviar una oferta de upselling para venderle un producto relacionado. Si no hizo clic, podemos esperar 3 días y le enviamos un email con un mensaje de urgencia, es decir, por ejemplo, te quedan 24 horas para aprovechar esta promoción. O también podríamos enviarle un email para preguntarle a ese suscriptor cuáles son las categorías que le interesan. Si ya sabemos que lo que le enviamos no es, está bueno preguntarle directamente a él.
qué categorías le interesan. Bueno, y así más o menos podemos ir armando los flows, que no se hagan la idea de que es algo complejo, porque es algo sencillo. Lo importante es tener bien en claro cuál es el Customer Journey, cuáles son los pasos por los que queremos que esa persona atraviese. Después, usar una herramienta, por ejemplo, Doppler, y armar el flow es muy, muy fácil. Solamente arrastramos elementos y elegimos las acciones. Acá tenemos un ejemplo de Garbarino, que bueno, es una empresa de retail muy, muy importante, que tiene una parte de e-commerce. ¿Y qué pasó acá? Acá se ve que un usuario se detuvo a ver los caminadores elípticos dentro de su sitio. Se habrá detenido un tiempo determinado, entonces Garbarino lo que hace es, les envía una campaña promocional con un descuento sobre ese producto. Esto es Amazon, que para mí son muy buenos también automatizando, utilizando email automation y también email transaccional. Acá, ¿qué pasó? Le habían enviado un mensaje súper personalizado que dice: hola Sol, gracias por comprar con nosotros. Sol había comprado unas botas y le envían un producto para limpiar esas botas, acá chiquito abajo, para hacer cross-selling. Entonces, ¿qué pasó? Era el momento oportuno, porque Sol se acababa de comprar las botas y por supuesto que terminó comprando también los productos para limpiarlas y mantenerlas. Esto que hablamos de que es en el momento oportuno, bien personalizado. Después tenemos estas campañas que son más sencillas, de cumpleaños. Esta es una campaña de Doppler en la que se felicita a un cliente porque se cumple en determinado tiempo como cliente, que es uno de los ejemplos que poníamos recién, y también se le envía un código promocional. Eso también hay que aprovecharlo. A veces enviamos emails de fidelización, pero también aprovechamos para enviarle alguna promoción. Y lo que es muy importante es siempre analizar a través de los reportes cada una de estas acciones. Así como en email marketing tenemos todos los reportes para analizar las tasas de apertura, las tasas de clic, cuáles fueron las links que mejor funcionaron, cuáles fueron las redes, si hicimos una campaña viral, digamos, que mejor funcionaron. Bueno, cuando hacemos campañas de automation ocurre lo mismo y podemos analizar email por email o toda la campaña en general, todo el flow, digamos. Y otra cosa, antes de terminar, que también quería decir, es que si bien las campañas de comportamiento en campañas anteriores, las campañas automatizadas por comportamiento en campañas anteriores y por comportamiento en sitio, son las que más nos van a ayudar directamente a generar conversiones, no dejemos de utilizar todas las demás, las automatizaciones por fechas programadas, por suscripción a listas y demás, porque una combinación de todas va a ser la mejor estrategia, digamos. Con eso vamos a lograr fidelizar y vender más y convertir a todos esos primeros visitantes de nuestro sitio en clientes recurrentes. Así que bueno, eso es todo por mi parte. También, si tienen alguna pregunta, ahora Enya nos contará para que les vayamos respondiendo. Espero que les haya servido. Muy buena presentación, bastante ejemplificada, así que bueno, ya tenemos un par de preguntas. Bueno, voy a ir comenzando, así lo van tomando. ¿Nos escuchas bien, Tristán? Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, por acá nos preguntaba Alejandro, para Tristán me parece. Dice: ¿cuántos perfiles de audiencia podemos llegar a definir para un mismo producto? O dicho de otro modo, ¿un solo producto puede tener varios perfiles de audiencia? O sea, respondiendo primero a la segunda, sí, un solo producto tiene varios perfiles de audiencia, por lo general. Bueno, una empresa tiene varios perfiles de audiencia y en ocasiones algunos productos también, ¿vale? Porque normalmente hay empresas que tienen los productos separados por diferentes perfiles de audiencia, ¿vale? O sea, como resumen, a la pregunta, sí. Y mucho más en cuanto cuando hablamos de una empresa y en cuanto a un producto, pues también suele ocurrir. ¿Qué número de perfiles debemos de definir? Pues aquellos que nos hagan el 80% de la audiencia, mínimo. Aquellos que sean más importantes para nosotros. Si detectamos 6 perfiles, hacer 6 perfiles, 6 propuestas de valor, 6 insights, 6 customer journeys, 6 estrategias diferentes, es muy complicado
y realmente nos va a llevar, nos va a robar mucho tiempo, ¿no? Para el porcentaje de mejora que hagamos. Entonces, yo siempre recomiendo hacer como máximo 3 en los casos genéricos y en los casos que haya más, pues bueno, no tratar de limitarlo mucho, ¿no? Porque un exceso de perfiles nos va a llevar a más confusión que lo contrario, ¿no? Perfecto. Bueno, espero que haya cubierto la duda que tenía Alejandro. Por acá nos preguntan también, nos pregunta Carlos, me parece que puede aplicar para ambos, ¿cuál es la diferencia entre un embudo de conversión y entre un Customer Journey? Pues, María, si quieres contestar tú, ya acabo de contestar yo. Vale, bueno, en realidad es muy similar, lo que cambia es la forma de verlo gráficamente, digamos. En el Customer Journey, bueno, yo justo creo que puse los dos, en el funnel de conversión lo que vemos es, tiene forma de embudo, entonces vemos cómo se va reduciendo la cantidad de visitantes que pasan de una etapa a la otra, y lo que nos permite ver, hay que estar centrados, digamos, en encontrar por qué, por ejemplo, algunos usuarios no están pasando de una etapa a la otra del funnel, por qué, no sé, si en la primera instancia tenemos 1000 visitantes, por qué en la segunda tenemos 50 nada más, e ir optimizando cada una de esas etapas. Ujú. Perfecto, no sé si quieres agregar algo, Tristán. Bueno, simplemente, bueno, para agregar, estoy 100% con lo que dice María. eh, para separar un poco ámbitos, pues el funnel de conversión se suele aplicar más a la analítica, lo que comentaba María de qué pasó en cada uno de los pasos, de los pasos que dio la audiencia a esa persona para comprar. Y el Customer Journey, pues, se ve desde un punto de vista más global de todas las etapas del proceso de decisión de compra. Digamos, en modo de conversiones ya estoy comprando, normalmente se utiliza para esa parte más concreta. Y cuando hablamos de Customer Journey, generalmente es todo el proceso desde que no tengo necesidad de comprar, busco, comparo, compro y me fidelizo, ¿no? Es como la visión global. Claro, buenísimo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. También les tenemos una invitación. Por ahí compartimos el enlace para que conozcan sobre el curso de marketing digital. No sé si nos quieres contar un poquito de eso, Tristán. Sí, pues recién hace 2 semanas, lancé un curso que se llama Conviértete en un experto en marketing digital. eh, y es un curso online en el que, bueno, he volcado pues estos 18 años de trabajo en digital en un curso que permite pues desde personas, desde emprendedores, personas que ya tienen cierta experiencia pero no se han conseguido enganchar al mundo digital, eh, personas que están empezando con el mundo, con el marketing digital y quieren aprender, pues a ese tipo de perfiles he diseñado este curso que es en base a la metodología de cómo definir una estrategia de marketing, en base a esa metodología enseñar qué es marketing digital, ¿no? Entonces, realmente a la hora de definir una estrategia de marketing te obligas a ver todo lo más importante de cada una de las áreas del marketing digital, desde la analítica, eh, el, la estrategia de marketing, cada uno de los canales más importantes, aunque obviamente este no es un curso para profundizar en los canales, sino ver la visión global de cada uno de ellos, lo más importante de cada uno de ellos, y finalmente acaba el curso con 9 talleres prácticos que ayudan, lo que decías en la presentación, ¿no? Ayudan a ver lo que hemos visto en la teoría en un ejercicio práctico y nos permite finalmente entenderlo al 100%. Bueno, yo por eso también les quiero hacer la invitación a todos para que, aparte de revisar el curso que está muy interesante de Tristán, es una oportunidad única para poder certificarte como experto en marketing digital. También los invito a que vayan y lleven todos los conocimientos que pudieron obtener hoy a la práctica a través de un embudo de conversión automatizado. Lo pueden hacer desde la Doppler, así que ya les dejé ahí el link para que se puedan crear cuenta y empiecen a probar. Tenemos una última pregunta de Cristina que nos dice, nos deja por acá, es sobre el Customer Journey. Una vez definido en base a los perfiles, ¿haces algún test para validarlo? Sí, bueno, los test que normalmente, una vez que he definido los perfiles, lo que suelo hacer es evolucionar la información que tengo
con información lo más objetiva posible, según vaya captando información. Y la forma que tengo de testar los perfiles es enfrentándolos a campañas, ¿no? Y tratando de ver la adecuación de la campaña al perfil. Esa es la forma de testarlos. No puedes ir haciendo preguntas, ¿no? Y rellenando el perfil con datos separados de usuarios diferentes. Entonces, la única forma es testarlo en base a resultados de campañas y, como decía al principio, completar y evolucionar esos datos con los datos lo más objetivos posibles que hayas podido ir consiguiendo mediante encuestas, estudios u otras fuentes de información. Perfecto, tenemos otra más por acá, aprovechamos rápido que te tenemos por acá. Eh, Nos pregunta Mauricio, ¿cuáles son las mejores herramientas para obtener los insights de una marca? El cerebro. No hay, desgraciadamente, la metodología para descubrir un insight. Obviamente, por supuesto, hay metodologías más avanzadas, más profesionalizadas en un estudio de mercado, o con encuestas en profundidad, etcétera, etcétera, con foros de focus groups donde puedes utilizar esta técnica. Pero si lo vas a hacer más en casa, no más casero, es en base a una tormenta de ideas en la que vas analizando todas esas motivaciones de compra y vas tratando de de tirar del hilo, ¿no? Y descubrir cuál es esa motivación que es oculta y a veces inconsciente, ¿no? Fijaros lo complicado que es averiguarla, ¿no? Pero obviamente el 95% de las veces lo haremos de esta manera que te he dicho y las empresas más grandes y con más recursos, pues obviamente recurrirán a focus groups y a encuestas, ¿no? Claro, sí, es como, Pero no hay una herramienta que metas unos datos y pulses intro y salga la información. Eso no existe. Es todo en base a discusión, a hacer preguntas, a encontrar esa motivación y tratar de sacarla a flote, ¿no? Acordaos de la foto del iceberg, ¿no? Del iceberg. claro. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas, pero bueno, los invitamos luego a que puedan entrar a uno de esos enlaces que les fuimos compartiendo para que conozcan más sobre el blog de Tristán, también vean sobre el curso si les interesa, que se creen también la cuenta en Doppler y comiencen desde ya a armar su propio funnel de conversión. Estamos dispuestos a ayudarlos, a guiarlos. Acá tienen los contactos de María Díaz. También teníamos anteriormente los contactos de Tristán. Así que, bueno, gracias Tristán por esta oportunidad, por estar presente, por la presentación Encantado, encantado. Muchas gracias a vosotros. y gracias a María también por esa excelente ponencia que nos dio también. Nada, por favor, gracias a todos, especialmente a los que asistieron. Sí, que se quedaron hasta el final para preguntar y para poder tener hasta lo último de esta jornada. Bueno, los invito próximamente para que se queden y nos sigan por nuestras redes sociales, @FromDoppler en Twitter, FromDoppler también en Instagram y en Facebook Doppler Email Marketing. Ahí pueden estar para ir siguiéndonos en las próximas capacitaciones que tenemos. También sigan las redes de Tristán, ahí como nos las había puesto. No sé si las quieres compartir. ¿Tienes la diapositiva, Tristán? De mi presentación, sí, un La, segundín. la- la última donde están los Sí. contactos, así te pueden también seguir. Ahora pues la estoy sacando en este momento. A ver, ya puedes cambiar la pantalla. Acá. Aquí tienes mi usuario de Twitter y la URL de mi blog. En un lado o en otro, pues me puedes contactar con cualquier duda que tengáis. Bueno, así será entonces, anoten ahí, @TristanElosegui en Twitter, y les agradezco a todos, quien les habla Enio Castillo, nos despedimos desde acá desde Doppler, y los esperamos en una próxima oportunidad. Pues nada, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Bueno, nos vemos entonces, hasta luego.